Después de la conferencia de prensa donde presentaron al Mano Menezes como entrenador de Perú, quedaron algunas dudas en el aire, sobre todo porque el brasileño gambeteó casi todas las preguntas que le hicieron como si fuera Messi en el 2012. Siempre encontraba una manera de esquivar algunas preguntas que eran demasiado específicas. Por ejemplo, cuando le preguntaron por los jóvenes y por los viejos, por el recambio, y Menezes intentó ser políticamente correcto, hasta que salieron los nombres de Cristian Cueva y Paolo Guerrero. Vamos a conocer qué es lo que piensa Menezes, a quiénes quiere convocar y qué perfil, qué enfoque le va a dar a esta selección peruana. ¿Va a ser un equipo de viejos referentes o va a ser un equipo de jóvenes? ¿O un poco de los dos? ¿Qué suele hacer Menezes en sus vestuarios? ¿Confía en las nuevas promesas o prefiere escudarse en los antiguos capitanes? Ahora vamos a conocer todo esto con la primera pregunta de todas. ¿Paolo Guerrero y Cristian Cueva volverán a la selección? La respuesta que dio Menezes, si bien pareció que se estaba yendo un poco en floro, creo que fue bastante claro. Cuando le preguntaron específicamente por Cueva y Guerrero y si él iba a contar con ellos este año, él dijo: cuando somos jóvenes todavía no estamos maduros. No hemos vivido situaciones grandes e importantes como las que se experimentan en las selecciones y por eso los referentes son importantes. O sea, no dijo directamente que los va a convocar, pero justo cuando le preguntan por Guerrero y por Cueva, Menezes te da un discurso donde defiende el rol de los referentes en un vestuario. Una manera muy correcta de decir que sí, va a contar con todos, incluso con Guerrero y con Cueva, y que para él tener referentes en el equipo es tan importante como tener jóvenes promesas. O sea que sí, en español dijo: Guerrero y Cueva pueden volver a la selección. Es más, lo volvió a mencionar cuando él dijo que hay 3 jugadores peruanos a los que él conoce bastante: Paolo Guerrero, Cristian Cueva y Eric Noriega. Mencionó sus nombres, así que eso a mí me deja bastante claro que los quiere llevar a la selección, aunque cada caso es diferente. El más difícil de todos es el de Cueva. Cueva es un futbolista que viene de capa caída con su carrera desde el año pasado, cuando falló estando en Emelec. Pero Emelec aprenda de ya olvídense de estos jugadores gorditos, sin ganas, que ya están para viva la joda en los últimos años de carrera. Bueno, la prensa Cueva vino gordo y se fue más gordo. Ahora está en Juan Pablo II, que tampoco es un equipo fuerte de la Liga 1 y está para ver en qué nivel se encuentra. Todos sabemos que recuperar a Cueva ha sido uno de los grandes sueños de muchos entrenadores que pasaron por la selección. Todos quisieron encontrar una manera para volver a tener al Cristian Cueva de la era de Gareca, y ninguno lo consiguió. Ni Reynoso, ni Fossati, y los interinos creo que ninguno lo convocó. Mano Menezes es uno más en la lista que va a intentar recuperar a Cueva. Cosa que entiendo viendo que el sistema del Mano Menezes se juega con un 10. Él usa un 4-2-3-1, muy clásico. En ese sistema la figura del 10 todavía existe. Recuerden que Menezes es un DT de la escuela antigua. Y tampoco me sorprendería que Cueva sea de los poquitos jugadores que Menezes ya conocía desde antes. Porque Cueva jugó muchos años en Brasil. Pero si le pudiéramos dar un consejo al Mano Menezes sería que si no tiene el mismo método de Gareca, es imposible que recupere a Cueva. Tomando en cuenta también que Cueva es 4 años más viejo de lo que era en la era de Gareca. Del Cueva de 2022 no queda casi nada, y Menezes se refiere a él como un referente, pero yo no sé qué tan líder o referente de vestuario pueda ser Cueva. Nunca lo vi como alguien que lidere a sus jugadores y los saque adelante sacando lo mejor de ellos. A Cueva siempre lo vi como alguien que estaba más para repartir talento, no para repartir órdenes o para guiar a sus compañeros más jóvenes. Para nada. Si quiere llevar a Cueva para tener un referente en el equipo, ya le digo que no va a sacar mucho de ahí. El caso de Guerrero sí es diferente. Él todavía es un referente de la selección y los jugadores peruanos lo respetan. Además, Guerrero al menos todavía sigue vigente, marca goles en Alianza Lima, está siendo importante y tiene un muy buen cuidado de su físico, a pesar de que ya tenga 42 años. A diferencia de Cueva, que no se ha cuidado desde el año pasado, Guerrero sí lo ha hecho. Por eso es titular en Alianza, por encima de Federico Girotti. Y su rol como líder o como guía de vestuario creo que nadie lo pone en discusión. Era el capitán de la era de Gareca y si lo metes en el vestuario, seguramente los demás jugadores lo van a escuchar. El único problema con Guerrero es, como saben, su edad, y él mismo lo ha dicho. Seguramente este va a ser el último año de su carrera profesional. O sea que para 2027 Paolo Guerrero ya estará retirado del fútbol. Eso quiere decir que para una próxima eliminatoria Guerrero no va a llegar, tampoco para una próxima
próxima Copa América. Su historia con la selección se termina en 2026. Y aquí tenemos que pensar, ¿nos serviría tener a Guerrero un último año con Perú jugando partidos amistosos para intentar dar consejos o no sé, guiar a los jóvenes jugadores de la nueva generación en partidos donde ya no vamos a estar jugando por puntos? O lo mejor sería dejar de contar con Guerrero porque estos partidos de por sí no estamos compitiendo por nada. Lo que yo creo que va a pasar es lo siguiente. Este es un mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el lugar perfecto para hacerlo con total seguridad. Y ojo, basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan ofertas como tu fija asegurada, o sea que te devuelven el dinero incluso si pierdes, aplicando términos y condiciones. Además, no querrán perderse tampoco la gran final de Cusco contra Sporting Cristal, donde tienen unos superaumentos increíbles. Puedes utilizar el código ALEX365 para que aproveches todas las ventajas como ver partidos en vivo. Todos los detalles los tienes abajo. Para mí, Mano Menezes sí va a convocar a Paolo Guerrero. Lo va a llevar a la selección, lo conocerá, hablará con él y creo que lo intentará utilizar también para llegar al grupo. Porque Guerrero los conoce mucho más que él. Sabe cómo funciona el jugador peruano y probablemente Menezes lo quiera tener cerca, al menos este año en los partidos amistosos, que no son partidos tan difíciles o no tendrían que serlo, y el rigor físico no tendría que ser tan alto. Lo podría mantener en el grupo y usarlo como un puente para que su mensaje llegue a los jugadores. Sería la mayor utilidad que yo le vería a Paolo, porque en cuanto a hacer goles o a ser importante con Perú, creo que ya no. No porque no pueda, sino porque los partidos importantes son recién el próximo año. Este 2026 es más que todo un año de preparación, porque Perú no va a estar en el Mundial, pero sí van a tener un montón de partidos amistosos en Europa, en Estados Unidos e incluso dicen en Japón. O sea que para 2027 tendríamos que tener un equipo armado. Incluir a Guerrero en ese equipo titular no tendría sentido, porque Guerrero no va a llegar al 2027. No nos conviene tampoco acostumbrarnos a que Guerrero juegue con la selección porque no nos va a durar. Este año también se tiene que utilizar para encontrar al reemplazo de Paolo Guerrero, sea quien sea, alguien tiene que estar en su posición. O sea que sí, usar a Guerrero, pero hasta ahí no más. Menezes le va a dar un rol a los jugadores de la era anterior, lo cual a mí la verdad me ha decepcionado un poco. Yo esperaba que tenga un mensaje mucho más claro sobre utilizar sobre todo a los nuevos. No mencionó a los futbolistas peruanos que están en Europa, o a los que son sub-20 o a los sub-23, ni a Felipe Chávez, ni a Fabio Gruber, ni a Vasco Soller, ni a ninguno de ellos. Probablemente porque Menezes ni siquiera los conoce, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Mano Menezes no tiene mucho conocimiento del fútbol peruano, desconoce a la mayoría de los jugadores y según sus propias palabras, él conoce sobre todo a los que jugaron en Brasil. Cueva, Guerrero, Noriega que lo dirigió, André Carrillo que está en Corinthians e incluso Gilmar Lora que está jugando en la segunda división de Brasil. Sus palabras fueron: vamos a basarnos en la última convocatoria y en los jugadores que están en Brasil. O sea, más claro no pudo ser. La última convocatoria, eso sí, no sé si se refiere a la que jugó con Bolivia, que era un equipo de los agremiados, o a la selección de Barreto. Las puertas de la selección están abiertas para todos y ahí incluye también a Renato Tapia. Una cosa es lo que diga Menezes y otra cosa es lo que diga la federación y lo que diga Ferrari, porque esto no se va a trabajar solamente con él, es algo en conjunto. Menezes está metiendo también a su segundo entrenador a dirigir a la selección sub-20. O sea que quiere tener un control casi total en todas las categorías de la selección. Y para eso tiene que estar en comunicación con Ferrari, así como Gareca estaba en comunicación con Oblitas. Los nombres que se tiene que tener en cuenta para este año, por lo que hemos visto en los últimos partidos, por los debuts y por lo que están haciendo en Europa, para mí son estos fijos de todas maneras. Felipe Chávez, que ha debutado con el Bayern Múnich. Vasco Soller, que habló de Felipe Chávez hace poco, se han hecho amigos, se conocen y está yéndole bastante bien en la sub-23 del Gil Vicente en Portugal. Incluso fue de los jugadores que marcaron gol en el último amistoso de Perú contra Bolivia. Fabio Gruber, del cual ya hemos hablado bastante y es de las grandes promesas que tiene el fútbol peruano en defensa. Y claro, los jugadores que están en Brasil, que yo creo Mano Menezes los va a convocar. Carrillo seguramente regresará a la selección este año. Paolo Guerrero seguramente también va a ser convocado con Perú. Lo de Cristian Cueva está para verse, dependerá de si no se lesiona y si juega bien con Juan Pablo II. Aún así, no me sorprendería que Menezes lo convoque igual, solamente por el recuerdo que tenga de Cueva. Yo creo que Menezes todavía
todavía puede estar un poco desactualizado de lo que es el fútbol peruano y va a tardar un poco en ponerse al día. Para él, de repente, Cueva todavía sigue siendo bueno. Y Noriega, que es uno de los que más conoce, también estará en la selección. A partir de ahí se tiene que empezar a armar un 11 y encontrar jugadores. Un lateral derecho, seguirá llamando a Advíncula, un lateral izquierdo, Trauco ya no volverá a la selección. Se necesita a Marcos López. Renato Tapia será perdonado por la federación y le permitirán volver. Agustín Lozano salió a hablar también de Tapia, minimizando de alguna manera lo que dijo y pidiendo que todos tenemos que ir en el mismo camino sin pelearnos. Cristian Cueva tampoco se lleva bien con Tapia. ¿Mano Menezes se atreverá a poner a los dos en la misma lista o se mantendrá esta idea que se dice que hay de que Tapia está borrado de la selección? Los primeros amistosos contra la selección de Senegal, actual campeona de África, y la selección de Jordania van a ser a inicios de marzo.